Abran sus Biblias en Marcos 9, a partir del verso 14, y oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que nos permite, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que obre en este lugar, Señor, que hable, que pueda llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, y como el tema de hoy lo dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener más fe en ti. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dice Marcos 9, del 14 al 29. Vamos a leer del 14 al 18 y dice lo siguiente. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Entonces, dice que cuando regresaron, cuando volvía Jesús, ¿de dónde había estado Jesús? Hace 2 domingos habíamos visto con Beto que en el monte de la Transfiguración 3 discípulos están cercanos a Jesús, ven cómo esa luz que irradia Jesús, toda esa presencia del Señor está con ellos, y ellos se quieren quedar allá, seguramente para disfrutar y seguir disfrutando de la presencia de Dios de esa forma. Sin embargo, dice que cuando regresaron, y Lucas, este mismo tema lo vamos a ver en Lucas 9:37, nos dice que al siguiente día, cuando bajaban del monte, vieron una gran multitud. Entonces, que esta multitud había estado siguiendo a Jesús. Jesús se separa, va al monte de la Transfiguración, lleva a estos 3 discípulos. Me acuerdo que por ahí Beto decía, ¿por qué era necesario que estos 3 discípulos estuvieran con él? Y él lo comentaba. Alguna vez mi pastor nos comentaba, seguramente estos 3 discípulos eran los que más necesitaban de Jesús, ¿sabes? Entonces, si vemos el contexto de quiénes eran ellos, los hijos del trueno, el buen Pedro, que siempre que hay un tema que hay que sacar sobre falto de fe, ¿vamos con quién? Pedro. Entonces, seguramente estos 3 venían platicando, diciendo: no debemos decir nada porque el Señor nos dijo que no dijéramos nada. ¿Qué vamos a decir? Pero es que es inevitable, porque dice que unos escribas discutían con ellos. ¿Con quiénes? Con los otros 9 discípulos que se habían quedado. Habían estado discutiendo con ellos, pero dice más adelante que enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él lo saludaban. ¿De dónde viene Jesús? Del monte de la Transfiguración. ¿Se acuerdan lo que pasó con Moisés? Cuando bajó y vio esa luz resplandeciente de Jesús, del Señor, dice que su rostro resplandecía, que no se podía ni ver. Ahora, muchos comentaristas dicen que seguramente Jesús, o la tradición cuenta que seguramente Jesús venía con esa luz y la gente se sorprendió. La palabra que dice quedó sorprendida es una palabra que se utiliza muy pocas veces. En Marcos se utiliza muy pocas veces. ¿Qué les sorprendía? Si a Jesús ya lo habían visto, ya habían estado con él, pero el verlo de esa forma, seguramente. Ahora, ¿cómo será cuando tú y yo lo veamos? ¿No tendrás esa misma cara de sorpresa de poder ver a Jesús? Ahora, ¿quiénes eran estos escribas? ¿Se acuerdan que estos escribas son aquellos que tomaban seriamente el trabajo de preservar las escrituras? Letra por letra, espacio por espacio. Se las conocían de principio a fin. Conocían perfectamente las escrituras. ¿Y qué hacían con ello? Bueno, también habían puesto tradiciones. ¿Se acuerdan? Que habían estado acumulando tradiciones y la habían llevado también a hacerlas como parte de la religión. O sea, y estos escribas, lo vemos en Marcos 2:6. Son esos mismos escribas que decían, pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
¿verdad? Vemos que estaban haciendo, ¿se acuerdan de este paralítico que llevan ante Jesús, estos amigos, con fe, llevan para que sea sanado, y Jesús le perdona pecados y dice, ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Qué estaban haciendo los escribas? Aplicando la ley. Lo estaban haciendo correctamente, estaban aplicando la ley. El problema de estos escribas en este momento no era el que no supieran la ley y no conocieran la ley, sino que era la fe que no tenían para poder ver que en la ley y que todas las escrituras hablaban de ese Mesías que estaba frente a ellos, del Hijo de Dios. Entonces, estos mismos escribas, en Marcos 2:16 dice, cuando los escribas del partido de los fariseos vieron que comían con los pecadores y cobradores de impuestos, comenzaron a decir, ¿a quiénes? A sus discípulos, ¿qué es esto que él come con los cobradores de impuestos y pecadores? ¿Que come con la chusma? Literal, o sea, ¿qué está haciendo? O sea, mira, ¿cómo él puede comer con ellos, con los pecadores, siendo su maestro? Ahora, estos escribas siempre recurrían a los discípulos, a la gente. ¿Por qué? Porque lo que querían es llevarlos hacia su falso evangelio, a su falsa religión, a sus creencias, a lo que ellos decían que esto era la verdad. ¿Por qué tenían tanto temor de Jesús? Porque Jesús le hablaba con la verdad y con las mismas escrituras les demostraba que ellos estaban equivocados. Entonces ellos buscaban siempre a los discípulos en discrepancia. Ahora, dice que cuando Jesús va bajando, la gente lo ve y ve que los discípulos están en una discusión con los escribas. ¿Y qué estaban haciendo los escribas? Seguramente estaban avergonzando a los discípulos. ¿Con qué? Con ese punto de que ellos no podían haber curado a este joven. Y seguramente estaban utilizando la ley, las tradiciones para decirles que seguramente no lo hiciste de esta forma. Seguramente tú no tienes el poder. Seguramente las escrituras hablan de esta forma. Las tradiciones hablaban en esa época que para cuando hacían exorcismo había como que ciertas cosas. Una de ellas era que hablabas con la persona. ¿Sabes? O sea, tú hablabas con la persona que estaba endemoniada. Era uno de esos puntos tradicionales que al día de hoy mucha gente todavía lo hace. ¿Sí? Hasta el día de hoy. Ahora, dice que enseguida toda la multitud vio a Jesús, le quedó sorprendida y corriendo a él lo saludaban. Y Jesús, ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué discuten? Les preguntan. Recordando esa situación anterior de en Marcos 2, donde Jesús lee el corazón de las personas, sabe lo que los escribas están pensando. Aún así pregunta. ¿Te das cuenta? Él sabe lo que está pasando, porque él lo sabe todo, él lo conoce. Pero él va y pregunta y dice, ¿qué discuten con ellos? Ahora Jesús quiere tener una comunión con la gente. Ahora la pregunta va dirigida a sus discípulos. ¿Qué discuten con ellos? ¿Quiénes estaban ahí? Estaban una multitud, estaban unos escribas, estaban sus discípulos, estaba un padre y estaba un joven endemoniado. ¿Sí? ¿Estoy bien? Y un demonio. Nada más déjenlo un poquito apartado, pero ahí estaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Qué discutían? Bueno, es que estaban discutiendo con los discípulos que ellos no habían podido. Ahora, cuando Jesús come con los recaudadores, ¿qué hacen los discípulos? Acusarlo. ¿Cómo puede él comer con los recaudadores? Cuando los discípulos ignoraron las costumbres bíblicas, extrabíblicas sobre el ayuno y el sábado, los fariseos se enfrentaron a Jesús, ¿no? Más tarde Jesús dice que le da poder a sus discípulos. ¿Para qué? Para exorcizar demonios. Entonces, los discípulos ya habían hecho esto antes. ¿Sí? Los discípulos sabían. Ahora, no hay contestación de los discípulos. Si se dan cuenta, los discípulos no contestan absolutamente nada. ¿Quién sí contesta? Dice, y uno de la multitud respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea, no había forma de hablar con él. El padre de este joven vino a ver a Jesús creyendo que él estaba ahí, y al ver que no estaba ahí, dice, bueno, aquí están sus discípulos. Seguramente ellos van a poder ayudarme. Y llega con los discípulos, y los discípulos
con el poder con que habían estado sacando demonios, intentan hacerlo y no pueden. Entonces, los escribas que están ahí siempre como que cazando a ver qué cosas no pueden empiezan a estarlos avergonzando. Y la gente y la multitud que está ahí seguramente estaba mirando, viendo a ver quién ganaba la discusión. Ayer les contaba en la mañana, hubo una pelea, los que les gusta el box, ayer una pelea de dos mexicanos, y había un mexicano que estaba siendo golpeado. Sin embargo, la gente lo vitoreaba más a él, a pesar de que terminó con el ojo cerrado, todo golpeado, pero la gente lo fue a ver a él, y aunque perdió, al final la gente le seguía gritando a él. ¿Saben? Mucha gente de esa multitud así estaban, viendo a ver quién ganaba, o si los discípulos o los escribas. Algo importante, ¿no? Uno de la multitud dice que le respondió. Ahora, ¿cómo hablaba o cómo era la situación con los demonios cuando Jesús estaba presente? Vamos a Marcos 5:6. Marcos 5:6 dice: cuando vio a Jesús de lejos, estoy hablando de un endemoniado, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Entonces Jesús le habla y le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él responde: me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Hay una contestación ahí. Entonces, en el tiempo de Cristo las dolencias físicas, ¿sabes? Aparente muy a menudo se manejaban por las posesiones demoníacas. ¿Sí? Sin embargo, Mateo 17:14 me dice lo siguiente, y vamos a ver a la luz de la palabra, con diferentes puntos de vista, qué es lo que está sucediendo en este mismo punto. Dice Mateo 17:14, cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Aquí vemos otro punto. O sea, aquí vemos que alguien salió de la muchedumbre, dice Marcos, pero Mateo nos dice que sale un padre y se arrodilla ante Jesús. ¿Y qué es lo que le dice? Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico. Entonces, yo tengo cercana la epilepsia por un familiar cercano y recuerdo muy bien las situaciones con él pasaba y cómo la vivía, y era completamente complicado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mucha gente de diferentes iglesias oró por esta persona y estuvo pendiente, hicieron ayuno, hicieron oración, y al final del día, mi padre médico la lleva con un psiquiatra, ven que hay un trastorno, una situación, algo físico que afecta, la medican y en esa medicación empieza a reaccionar, empieza a cambiar, y empieza a volver a la normalidad, ¿sí? Entonces, la epilepsia tiene como que ciertos puntos muy parecidos, pero hay algo que se muestra, y lo vamos a ver aquí más adelante, es completamente directo a una posesión. Entonces, esta persona, una vez que toma el medicamento, puede ser restablecida. Hasta ahorita, le diría a un comentarista, no he visto ninguna pastilla que saque demonios. Entonces, y si la venden, pues ahí me pasan la receta, pero hasta ahorita no. Entonces, se ve claramente. Sin embargo, yo creo que el papá, en el amor hacia el hijo, que le tenía, seguramente había ido con todos los chamanes, había ido con todo aquello que pudiera salvar a su hijo, ¿sabes? Y él creyó que Jesús podía salvarlo, porque vean la forma en que llega. Dice, arrodillándose ante Jesús. Y ¿sabes? He escuchado muchos temas y de muchos padres que han llegado conmigo. Yo llevo jóvenes y muchos llegan, es que ya no sé qué hacer con mi hijo. No sé qué hacer con mi hijo, ya no puedo con él. Ya no aguanto, no soporto más. ¿Sabes? La mejor forma que puede un padre ver por su hijo es morir a sí mismo, de entrada.
Porque dice que él, arrodillándose delante de él, pidió misericordia. ¿Por quién? Por su hijo. No fue por la carga que él traía. Porque seguramente él estaba viviendo, cuidando a su hijo en todo momento, viendo que no se golpeara. Conozco padres sumamente cuidadosos, que no quieren que el hijo se vaya a golpear, cubren mesas, cubren todo para que no se golpeen. Ese es un amor de padre. No quieren que le pase nada, que ni le pase el aire, ¿no? Queremos que sean sumamente cuidados. Y ¿sabes qué? Este padre seguramente cómo sufría, porque este hijo, cuando el demonio lo atacaba, el demonio lo poseía, lo hacía que se tirara hacia el fuego, que se tirara hacia el agua, que se lastimara. Entonces, todas esas situaciones, ¿cómo la vivía el padre? Los que somos padres seguramente nos ponemos en esa posición y decimos, o sea, ¿qué haría? En Lucas 9:38 nos muestra cuál es el punto. ¿Quién era Lucas? ¿Se acuerdan? Lucas era un doctor. Aparte investigó, él seguramente investigó cada punto de lo que escribió. Dice Lucas 9:38, en ese momento un hombre de la multitud gritó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu hace que caiga con convulsiones, echando espumarajos, y cuando lo estropea, a duras penas se aparta de él. Y vemos aquí al padre, ¿no? O sea, vemos a este padre llegando ante la misericordia de Dios, arrodillándose, pidiéndole por él. Pero el doctor que fue e investigó todo dice, no tiene epilepsia. Y si es un médico, él sabe que no es epilepsia. ¿Por qué? Porque dice, y sucede que un espíritu se apodera de él. Ahora, también Lucas, que investiga, da un punto importante. Dice que es su único hijo. Marcos no lo comenta, Mateo no, pero Lucas sí. Lucas dice, es su único hijo. Imagínate, para los que tienen un solo hijo, que se intente matar a cada momento. ¿Cómo sería? Entonces, vemos esta parte, ¿no te recuerda en Lucas 7:12, no vayas ahí, sobre la viuda de Naín? Y en el 8:42 de Lucas, sobre la hija de Jairo. Eran sus únicos hijos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Y sabes que vemos también una cosa, vemos a nuestro Señor Jesús, que siempre se toma su tiempo. Cuando vio que la multitud traía en un ataúd y una mujer lloraba, tuvo compasión de ella y resucitó a ese joven. Cuando iba Jairo, de pronto lo detuvieron, Jairo desesperado, y él, tranquilo, tu hija duerme. Se toma su tiempo. Es paciente. Y qué bueno que es paciente para con nosotros, porque vamos a ver lo siguiente. Ahora, ¿cómo vemos todo esto demoníaco? Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Claro que en los tiempos de Jesús el problema de los demonios era muy, muy marcado, ¿no? En los tiempos actuales también. No vamos a vivir como que esto es demoníaco, esto es demoníaco, esto es demoníaco. ¿Por qué? Tenemos que tener la confianza de quién está en nosotros. Y si quien está en ti es el Espíritu Santo, pues no va a poder habitar nada más. Pero claro que existen. Hay gente que vive de eso. Lamentablemente hay iglesias que viven de eso. Pero ¿sabes? El Señor nos va a llevar a un punto fundamental, porque no se trata todo este tema sobre el milagro de sacar un endemoniado. No se trata este tema de los milagros que hacía Jesús, porque la misma Biblia dice que no se puede contar todos los milagros que hizo Jesús, que habría que escribir muchos y muchos libros con todos los milagros que él hizo. Pero lo más importante es lo que Jesús nos quiere enseñar. Ahora, ¿por qué vemos que no es una epilepsia? Mateo 4:24 no los dice. La fama de Jesús se extiende, dice. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 24, se extendió su fama por toda Siria y traen a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y los sanaba. Si te das cuenta, hay una diferencia.
se diferenciaba. En la antigüedad, la gente que era epiléptica, no digo en el ámbito ni judío ni cristiano, pero en el ámbito pagano, la gente que tenía epilepsia, la gente los dejaba porque creían que estaban siendo poseídos por uno de los dioses. Así era la creencia. De pronto el epiléptico que empezaba a temblar se caía y la gente los veía y decía, está siendo poseído por unos dioses. Era epilepsia, pero también era una enfermedad en la cual el Señor también curó. ¿Por qué lo dice? Endemoniados, epilépticos y paralíticos, y dice, y Él los sanaba. El punto de que estos escribas estuvieran criticando a los discípulos por no poder hacer que los demonios se fueran, estaba seguramente aprovechando el bien importante. Jesús no estaba con ellos. Entonces aprovecharon que Jesús no estaba para atacar a los discípulos. ¿Y sabes? ¿No te parece algo muy similar a nuestra vida en Cristo? Cuando tú y yo nos empezamos a alejar de Jesús, vamos a ser atacados. Estamos más expuestos a ser atacados. Entonces los escribas estaban ocupando esta parte de no está Jesús, vámonos contra los discípulos, vamos a avergonzarlos. ¿Ven? ¿No pudieron? ¿Por qué? ¿Quiénes son estos escribas? Estos mismos escribas son los que decían en Marcos 3:22, dice, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Esos mismos escribas son los que decían que Jesús tenía a Belcebú, que por eso sacaba a los demonios. Estaban aprovechando que no estuviera Jesús. ¿Para qué? Para poder atacar a los discípulos y avergonzarlos. En Marcos 6, 7, 13, lo vimos anteriormente, en la gran comisión, dice que Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. En verso más adelante, en el verso 13, vemos después que ellos van caminando, dice que también echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, fueron llenos impuestos por el poder de Jesús, y ellos, los 12, fueron y sacaban demonios. Ahí va también Judas. O sea, los discípulos iban y sacaban demonios, investidos por el poder. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué no pudieron sacar este demonio de este muchacho? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque esa parte que los llevó a sacar demonios los llevó a generar tanta fama para Jesús y para ellos también, porque ellos andaban que mucha gente les siguió, ¿se acuerdan? Después de que ellos vienen y le dicen al Señor todo lo que estaban haciendo, dice que una multitud llegó, y aunque Jesús les dice, vamos a apartarnos, cuando vio a la gran multitud, ¿qué dijo? Tuvo compasión de ellos y los alimentó. ¿Y qué pasó ese día? Con unos simples panes y peces alimentó a más de 15,000 personas. No sé si has tenido algún, ¿cómo podemos llamar? Algún éxito espiritual que te haya llenado de gozo, en donde dices, wow, hoy el Señor me usó. Hoy el Señor me ha usado de tal forma que, gracias Señor. Llegas a tu casa y pum, te pones a pelear con tu esposa. Y venías así con ese gran gozo y de pronto, pum, ¿dónde se fue el gozo? ¿Qué pasó? O sea, ¿no te ha pasado de pronto tener eso y pum, llega? Los discípulos creo que le pasó algo muy similar. Habían sacado demonios, habían estado por todos lados, completamente. Y vinieron con Jesús y le dijeron, mira, todo lo que hemos hecho en tu nombre. Y después ven ese milagro. Y más adelantito vamos a ver que se vuelve a repetir ese milagro. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué les dice Jesús? Jesús les dijo, verso 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Cuando yo leí eso, lo leí en la Reina Valera, te lo dice de una forma que se siente como que, ay, el Señor se enojó y tómale. Pero sí, ciertamente, el Señor le da a los discípulos en generación incrédula. Esto lo vemos en Marcos. ¿Quién escribe Marcos? Algunos comentaristas piensan que Pedro le está comentando todo esto a Marcos, y Marcos está transcribiendo, ¿no? Vean, qué chido, ¿no? Porque él dice, oh generación incrédula.
Lucas y Mateo lo dicen de forma diferente. Dice, Jesús les respondió, oh generación incrédula y perversa. Entonces, yo me imagino, a Pedro no le pongas perversa, no, déjalo con incrédula, ahí vamos, ¿no? Entonces, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? Ahora, la palabra incrédula proviene de la palabra raíz griega apisto y significa exactamente incredulidad, que es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o censurado por la mayoría. Y perversa proviene de la palabra raíz griega distrepo, que significa estar alejado del camino correcto. Entonces, esa generación incrédula y perversa es aquella que estaba alejada del camino correcto. ¿A quiénes se los estaba diciendo? Salmo 95:10. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. ¿De quiénes estaba hablando? De toda aquella gente, de todos aquellos judíos, de aquel pueblo escogido, al cual él escogió y no le creyeron. Y que estaban en la multitud, ¿sabes? Y también esos discípulos que estaban ahí incrédulos, faltos de fe, de no creer. Mateo 8:26. Y él contestó, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. En esta tormenta, Jesús está descansando. ¿Y qué hacen los apóstoles? ¿Qué? ¿No está viendo que nos vamos a morir? El Señor se levanta, yo me imagino que con toda la tranquilidad, porque Él se toma su tiempo, ya saben. Y los ve, y lo primero que ve es que están asustados. ¿Y qué es lo que le dice? A ver, discípulos míos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Siempre digo, sacamos a Pedro. No vamos a evitar sacar a Pedro. Mateo 14:28 al 31. Dice que ven que viene Jesús caminando por las aguas y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiéndole la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esos mismos discípulos que después de haber venido a hacer todos estos milagros con el poder ungido del Señor, que le dieron de comer a más de 15,000 personas y luego a 4,000 más mujeres y niños, cuando pasó lo de los 5,000, más adelante vemos que van a dar de comer y andan peleándose, ¿qué vamos a hacer? Acababa de pasar. Hombres de poca fe. Pero ¿sabes qué? ¿Viste lo que le dice el Señor a Pedro? No le dijo hombre sin fe o incrédulo. Le dijo hombre de poca fe. Y este creo que es el punto principal de este tema. No es la salvación de este joven, que claro, es maravilloso. Y yo creo que te sabes el final, sabes que Jesús lo va a sanar. Pero el punto principal es darle a sus discípulos una enseñanza que tú y yo necesitamos para el día de hoy. ¿Y cuál es? Le dijo, hombres de poca fe. Estaban los escribas que conocían la palabra. ¿Y sabes qué? En una iglesia en donde enseñamos la Biblia verso a verso, en donde nos jactamos de decir que tenemos una enseñanza bíblica, cristocéntrica y sana, a veces el conocimiento de tanta palabra puede envanecernos a tal punto que dejamos de tener fe. Y por eso mucha gente cuando nos ve y ve nuestras vidas, dice, yo no quiero eso, son hipócritas. Por cierto, si alguien te dice eso, digo, es la clásica de todos, es, dile que hay un lugar para uno más. Sí, es verdad. Hay un lugar para uno más, pero ¿sabes qué? Dios quiere tratar contigo y conmigo el día de hoy. ¿Por qué? Porque esa misma incredulidad que existía en el tiempo de Jesús es la misma incredulidad que tiene el mundo hoy.
Tú puedes ver todo lo que el mundo te está ofreciendo. Tú puedes ver todo lo que el mundo te está dando. Y es por la falta de creer en Jesús. Y sabes, como saben ustedes, yo llevo jóvenes. Y normalmente a los jóvenes siempre es una pregunta. Nada más les voy a pedir a los jóvenes otra vez que lo hagan. Los demás no. ¿Pueden levantar su mano? ¿Quién cree en Jesús? Levante su mano. Ahora para todos, yo vi que estuvo bonito. A ver, ¿pueden levantar sus manos y decirme quién cree en Jesús? ¿A todos? Va. Dejen sus manos arriba, porfa. Ahora voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién le cree a Jesús y hace su voluntad? Y empezamos a bajar las manos. ¿Sí? Como que nos llegara un peso así de 20 kilos. No aguantamos, ¿no? ¿Quién cree en Jesús y hace su voluntad? ¿Y sabes qué? Eso, amén, eso es algo que el Señor les quiere enseñar a los discípulos. ¿Y sabes que hay una diferencia enorme entre creer que crees en Jesús a ser un discípulo? Porque dice, ¿quiénes estaban ahí? Les recordé, ¿te acuerdas que apartamos hace ratito? ¿Quién era? Va de nuevo. Multitud, discípulos, escribas, Padre, Hijo y el demonio. Dicen que él cree en Jesús y tiembla. Entonces, el infierno va a estar lleno de muchos que creen en Jesús. Entonces, hay que tener cuidado. Pero qué bueno es nuestro Señor, que se toma su tiempo, así con amor, y dice, tráigame al joven. Dice, y lo llevaron a él, verso 20. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El hecho de que las convulsiones llevaran a este joven a tratar de matarse entre fuego y agua y lastimarse, nos indica que no era un ataque epiléptico, que no era la enfermedad, ¿sabes? Y vemos a un padre pidiendo otra vez misericordia, pero hay algo que le dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia. Ahora, ¿qué pasa? Va la escena, ya está Jesús, y en cuanto traen al joven, ¿qué es lo que hace el joven? ¡Pum! Se cae, empieza a crujir, empieza a sacar espumarajos, empieza a tener todo eso que el demonio lo hace hacer. Está reaccionando este espíritu, ¿ante quién? Ante la presencia de Jesús. Y Jesús se toma su tiempo y le pregunta al papá, ¿desde cuándo tiene esto este joven? Ahora, pongámonos en los zapatos del papá. El papá ya había llevado a su hijo a los discípulos y seguramente con los discípulos hubo la misma situación. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Sal demonio en el nombre de Jesús, y no salió. Ahora está con Jesús, vuelve a caer y su fe está puesta a prueba. Esa fe que a lo mejor él tenía, esta fue puesta a prueba. Y vemos que le pide, ten misericordia. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Jesús le dice, ¿cómo? Si tú puedes. Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. Y ojo, o sea, lo que le está diciendo es, todo es posible para el que tiene fe. Si puedes, le pone una encrucijada en el Padre de decidir si oír lo que estaban diciendo los escribas y fariseos o si creer a Jesús. Está en esa encrucijada. Y Jesús le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Y sabes que muchas iglesias o muchos utilizan este versículo como para que nos digan que todo lo es posible para lo que creemos y lo que yo desee va a ser posible porque yo lo creo. Y muchos creemos que así es. Y tenemos esa fe
atenuante, como así como lucecita, creyendo que si yo creo en tal cosa, eso va a suceder. Y no es a lo que se refiere. La verdadera fe no asume que Dios hará lo que nosotros queramos. La verdadera fe va a asumir que Dios hará lo que Él quiera. La verdadera fe va a asumir que nosotros vamos a hacer lo que Él quiera. Marcos 1, 40 al 42. ¿Se acuerdan de ese leproso que llegó con Jesús? Dice, un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Al instante, la lepra le dejó y quedó limpio. Aquí Jesús nos está mostrando una vez más, es lo que Él quiere. Mi fe no va a estar puesta en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, va a estar puesta en lo que Él quiere. Dice que al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad, que es como el tema de hoy. Ayúdame en mi incredulidad. Otro podríamos ponerle, ayúdame en mi poca fe. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta forma y me gustó. Dice, sí creo, exclamó de inmediato al padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. ¿Y sabes por qué creo que ese padre tenía poca fe? Porque si no, no hubiera llevado a su hijo a Jesús. Dice que lo llevó. Se encontró con los discípulos. Esos discípulos, sí, tercos. Esos discípulos que se creían, que vamos a ver más adelante que se van a andar peleando por a ver quién es el mayor. Sí. Discípulos de poca fe. Poca fe. Pero vemos ahí una gotita de fe en la vida del Padre. Y el Padre nos muestra dos cosas bien importantes. Cómo venir a Jesús. Dice que Él llegó y se arrodilló. El leproso que llegó y se arrodilló. ¿Cuál es la forma para venir a Jesús? ¿Estás pasando pruebas con tus hijos? Ven a Jesús, arrodíllate, ponlo en los pies de Jesús. Tú no vas a poder hacer nada. Yo no voy a poder hacer nada. Jesús todo lo puede. Este padre nos da un ejemplo de alguien que entiende que Dios quiere de todos nosotros, no solamente la santidad que los fariseos decían tener. Como lo dice en Mateo 5:20, si lo quieres anotar. O la audaz confianza de la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? En Marcos 7, 24, 30. O la adoración de María de Betania, como vemos en Juan 12, 3. O también quiere las limitaciones como la de Pedro. ¿Por qué? ¿Qué hizo Pedro? Socorro, ayúdame. Ayúdame. ¿Tenía poca fe? Sí, tenía poca fe. Pero ¿sabes qué dijo? Ayúdame. Ahora, la palabra ayuda proviene de la raíz griega que significa, que dice boeteo y significa brindar ayuda o consuelo. Puede ser que el papá no tenga el conocimiento vasto que tenían los escribas. Puede que el papá no tenía el conocimiento que tenían los discípulos o algunos de la multitud, pero él sabía lo que es ser padre y amar a su hijo. Y abogó a la misericordia de quien sí lo podía ayudar, de que sí le podía dar consuelo. Así como la poca fe de Pedro ayudó a que Jesús le tomara, lo rescatara y lo llevara a ser salvo a la barca, y él le dijera, poca fe, sí. Aún así en esa poca fe este hombre llega. Entonces en el verso 25 dice, cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no te vuelvas a entrar en él. Entonces yo me imagino que con los discípulos, con todo el conocimiento y con el poder que había sido investido, pues también dijeron, bueno, a lo mejor no dije las oraciones como debería ser, a lo mejor no tomé el lugar correcto que debería tomar para que yo le dijera, sale en el nombre de Jesús. O como dicen los escribas, a lo mejor no le hablé, era sordo, no me escuchaban. Entonces Jesús sí lo sabe y dice, sal de él.
Porque dice que tenía mudo y sordo. Y le ordena, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y creo que es la única parte, salvo lo que, en donde Jesús le da una instrucción al demonio y le dice que no vuelva más. Vemos en Mateo 12, 43 al 45, Mateo 12, del 43 que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. ¿Te recuerdas qué significa perversa? Separar el camino. Esa generación perversa. ¿Y sabes qué? A este demonio le dice, vete y no vuelvas más. Después de gritar y sacudirlo terriblemente, convulsionó el espíritu, salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. ¿Cómo reaccionaban los demonios? Recordemos, Marcos 1:26 nos dice, sacudió el hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Así reaccionan los demonios ante Jesús. En Marcos 5:13, la legión de demonios causó violencia que destruyeron una manada de cerdos. Ahora este demonio quiere hacer hasta lo último para lastimar a este muchacho. Y los comentaristas, y mi creencia personal, y si no, tú estudiale, ya me dices después, es que este joven murió ahí. ¿Por qué? Lucas 9:42, por favor, me encanta poder tener diferentes puntos de vista. Lucas 9:42 nos dice, cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. A veces Lucas, que estudió, investigó, que se enteró que era su único hijo, me recuerda con esta palabra, y se lo devolvió a su padre, como cuando se lo devolvió a su padre y resucitó a la hija de Jairo. Entonces dice que se lo devuelve. Ahora, salvo lo que tú creas, si murió o no murió, él quedó tirado como muerto. La gente decía, está muerto. Y él viene y lo levanta, como levantó a Pedro. Ahora, él tenía fe, la Biblia no lo dice. El padre tenía muy poca fe. Era necesario tener fe para que Jesús lo sanara. Era su misericordia la que hacía que él te pudiera sanar. ¿Sabes? Y al día de hoy es lo mismo. Es su fidelidad y su misericordia para con nosotros lo que te puede llevar a ser salvo. Verso 28, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo, esta clase no con nada puede salir sino con oración. Mateo 17:20 nos lo dice de la siguiente manera. Y él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque de verdad les digo que si tienen fe como un granito de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada les será imposible. Y si tú vienes de esa iglesia que cantaban mucho este corito, seguramente quisieron moverse y muévete y muévete y muévete, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea, ¿qué es un grano de mostaza? No lo pueden ni ver. Literal. Hay una alabanza de un cantante colombiano que habla precisamente sobre que va a haber un evento y el granito de mostaza no pinta porque está el grano de aguacate bien bonito, brilloso y Dios lo toma para darle fe. Y dice Mateo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ahora, qué chido los discípulos, no sé si te recuerdan o se parecen a ti y a mí. No nos gusta que nos digan nada en público.
Por eso les recordaba cuando el pastor te dice, quiero hablar contigo, en privadito, no pasa, porfa. O sea, entonces, no te gusta que te digan en público. ¿Qué hicieron los discípulos? Se quedaron callados. Y hasta que ya estuvieron en casita, le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Y Jesús le responde, esta clase no sale con nada puede salir sino con oración. Mateo le dice, por la poca fe de ustedes. ¿Qué había pasado con los discípulos? Ellos ya habían sacado demonios, ya habían levantado enfermos, o sea, ya lo habían hecho. Pero ¿saben qué? Creían que con ese don que le habían sido dado, con ese poder que le había sido otorgado, era suficiente para mantenerse. Y no sé tú, como lo platicaba yo hace rato en la mañana, a veces hemos tenido victorias muy bonitas en la vida cristiana. Cuando comencé en el Señor, iba yo evangelizando y mucha gente creyó en Jesús. Y ahorita, 14, 15 años después, dices, he dejado de hacerlo. ¿Por qué? Y creemos que podemos vivir con las glorias pasadas. Y creemos que haciendo el ministerio que Dios nos ha dado, cumpliendo con el ministerio y sirviendo como Jesús nos ha mandado a servir, sin comunión, va a ser suficiente. Le decía yo a los de la mañana, hace rato arranqué mi camioneta, cuando iba yo saliendo del portón, me doy cuenta que no trae casi gasolina. Y llegando acá, ¡pum!, me marca el símbolo de gasolina. Y eso me recordó mucho a cómo estaban los discípulos. Los discípulos creían que con lo que les había sido otorgado era suficiente. Y creo que tú y yo creemos que con lo que a veces tenemos es suficiente. Voy los domingos, escucho la palabra de Dios, la voy a ocupar toda la semana. Dios me habló fuertemente. La verdad es que saliendo, bajando esta escalera, ¡pum!, se te pasó. Qué ricos están los bolis, ¿no? Oh, ya hace hambre. Por cierto, hace hambre. Y entonces, ¿qué es eso? Tenían poca fe. Y tú y yo a veces queremos caminar corriendo en el Evangelio, haciendo nuestro ministerio, haciendo lo que Dios nos ha llamado, o simplemente haciendo a lo que hemos sido llamados, a compartir el Evangelio, solamente con un poquito de gasolina que traemos. No leemos, no escudriñamos las palabras, no escuchamos la voz de Dios, no oramos. Ahora muchos utilizan esta parte, como dice Mateo y dice Lucas, que eso no sale con ayuno y oración, y muchos toman, bueno, es que si ayuno y oro, seguramente Dios va a cumplir mis deseos, me va a hacer más guapo, me va a hacer más fuerte, seguramente me va a poner más para que ayuno y oro, el Señor me va a dar lo que yo quiero. No es por ahí. Lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos es, ustedes necesitan pasar tiempo conmigo, necesitan pasar tiempo con el Señor, necesitan pedirle a Dios sinceramente que los llene de esa fe. Necesitan conocer más. Por eso más adelante, ¿qué es lo que piden los discípulos? Señor, enséñanos a orar, porque veían lo que estaban haciendo. Y ¿sabes qué? Esos discípulos fueron torpes. Fallaron. Señor, permite que caiga fuego y que queme a aquellos. Yo quiero ser el que esté adelante. Señor, permíteme estar a tu diestra. Fallaron. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero ser un discípulo torpe a ser uno que cree en Jesús y no hace su voluntad. Porque un discípulo está aprendiendo del maestro. Un discípulo está pendiente de lo que su maestro dice. Fe es una confianza en tener convicción en el carácter de Dios y en su palabra. Aunque débil, pero puesta en la mirada correcta en Jesús, eso te va a llevar a confiar en el carácter de Dios. ¿Sabes? Fe tiene que ver con obediencia, con sumisión a la voluntad de su palabra. Y el Señor nos ha dejado aquí, de principio a fin, para que le conozcamos, para que sepamos de Él, para pasar tiempo. ¿Y sabes qué? Ese tiempo de redacción, de tiempo de conocimiento, tiene que ser apoyado con oración. Voy a aplicar esta de levantarme a las 3 de la madrugada para poder orar. Si Dios te levanta, qué chido, hazlo. Pero ¿sabes qué? Puedes hablar con Dios todo el día. Y lo digo en manera
no vivamos de éxitos pasados, porque el éxito pasado fue pasado. Necesitamos a Jesús todos los días. Necesitamos ser llenados de su Espíritu Santo. Hechos 1 nos marca cómo esos discípulos torpes fueron llenos del Espíritu Santo y fueron transformados. ¿Y qué hicieron? Transformaron el mundo, trastornaron el mundo. Llegaron a todos los rincones y gracias al Evangelio que ellos llevaron y pusieron, hoy tú y yo conocemos el Evangelio. Dios en su Espíritu Santo utilizó a algunos de ellos para dejar y complementar su palabra y que tú y yo podamos conocerle. Entonces, no te voy a decir que levantes la mano si tienes poca fe, pero lo que sí te quiero decir es, si hoy estás en esa posición de poca fe, pero eres discípulo de Jesús, bueno, el Señor se toma su tiempo para decirte lo siguiente. Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, si tú quieres llevar tu ministerio en tus fuerzas, sin leer, sin orar, sin pasar tiempo en ayuno con el Señor, y ayuno, no estamos hablando de quitarme, a veces el ayuno, de dejar las redes, ¿sabes? No voy a decir ayuno del trabajo porque algunos varones van a decir, dijo el hermano que ayunemos de trabajo y no vayamos a trabajar. Pero ¿sabes qué? A veces tenemos que separarnos de aquellas cosas en las cuales nos está quitando ese tiempo para caminar con Dios. Varones, de verdad se los digo y lo digo en voz propia. ¿Quién sabe si de verdad estás llevando una relación con el Señor y estás creciendo en el Señor? Tu esposa. Tu esposa se va a dar cuenta si tú estás pasando tiempo en la palabra. Tu esposa se va a dar cuenta si estás pasando tiempo en oración. Si estás siendo esa cabeza que Dios ha puesto para amarla como Cristo amó a la iglesia. Mujer, ¿cómo vas a ser ayudona? Orando por tu esposo. Ayudándolo, acompañándolo en este caminar que no es fácil. Siendo los dos discípulos de Jesús. Él halló a escribas que disputaban, a un padre distraído, a un muchacho endemoniado y a discípulos derrotados. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él hizo callar a los escribas. Él consoló al padre. Él sanó al muchacho. Él instruyó a los discípulos. Y Él se toma el tiempo para ti si tú eres su discípulo. Y hoy, si tú no eres todavía discípulo de Jesús y si tú no le has aceptado, creo que es un buen tiempo. Es un buen momento. ¿Para qué? Para que vengas a los pies de Jesús. ¿Cómo? De la misma forma que vino ese padre. De la misma forma que vino ese hombre que tenía lepra. Y arrodillándose le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Así como Jesús le dijo al Padre que cree todo es posible. ¿Crees en mí? Ahora yo te invito a decir, ¿crees en Jesús? ¿Le crees a Jesús y quieres hacer su voluntad y convertirte en un discípulo de Él? Bueno, hoy es el día. Y no te voy a invitar a que te levantes y hagas una oración. Esto es algo que tienes que tratar tú con Él. Porque, ¿sabes? Él tiene el tiempo para ti, personal. Te ama por sobre todas las cosas. Nadie aquí, al que veas, va a tener el tiempo que Él tiene para ti. Y nadie te va a amar como Él te ama a ti. Entonces, es un buen tiempo para poder reflexionar y decir, Señor, instrúyeme como a tu discípulo. Necesito más de ti.